Bienvenidos a la revisión de la agenda económica PM de este lunes acá en CNN Chile, que tal como la agenda política estuvo totalmente marcada por el resultado del plebiscito con el categórico triunfo del rechazo. El mercado comenzó con euforia, con el IPSA disparado y con el dólar cayendo en picada. Sin embargo, el dólar volvió a terrenos normales con mucha volatilidad y la bolsa de Santiago subió moderadamente. ¿Por qué pasó esto? Nos lo cuenta Orlando Silva. Parecía que el mercado también festejaba la clara victoria del rechazo. A primera hora de la mañana la bolsa de Santiago se disparaba y el dólar caía cerca de 50 pesos, pero con el correr del día el entusiasmo se disipó, particularmente el del tipo de cambio, que revirtió toda su caída y llegó a cerrar incluso con una leve alza. El día de hoy tuvimos una alta volatilidad en nuestra moneda local. Creemos que el día de mañana podría haber una corrección, ya que el feriado bancario de Estados Unidos probablemente frenó las ventas de la fuerza norteamericana. De igual manera, creemos que el dólar peso podría volver a los 850. El triunfo del rechazo estaba internalizado en los mercados en buena parte y por ende la sorpresa en realidad fue que el triunfo haya sido holgado. Esas noticias que se interpretaron como positivas sirvieron a primera hora de la mañana para que el dólar cayera respecto al peso y para que algunas empresas del IPSA, principalmente las que están vinculadas con temas regulatorios, hayan subido mucho. Empresas como Enel Chile, Cencosud, SQM en su serie B y CMPC, porque desde el lado bursátil el movimiento fue similar. Gran entusiasmo en las bolsas que se fue disipando con el correr de la jornada para cerrar con un avance apenas sobre el 2%. En acciones, el movimiento muy parecido a lo que fue el dólar. Hoy día en la mañana parte fuertemente al alza el precio, digamos, parte del IPSA sobre 6% incluso, pero ya moderando, tenemos uno, menos flujo, y dos, probablemente una serie de inversionistas que se posicionaron para un resultado probablemente favorable y que están tomando utilidades hoy en la mañana. No duró mucho porque el impacto ya se había internalizado en buena parte el viernes. No olvidemos que el IPSA subió un 4%, entonces en cierta forma la reacción de la mañana fue exagerada también, pensamos que fue en parte bastante especulativa y luego aparecieron realmente los que habían hecho algunas compras tiempo anterior, que habían corrido el riesgo del fin de semana y ahora también tomaron utilidades. Así lo interpretamos nosotros porque se vieron caídas desde mediados de jornada. El IPSA, al llegar a máximos históricos, el mercado ya comienza a vender las acciones. Por lo tanto, netamente fue que a nivel técnico vimos este retroceso. En el mercado concuerdan que la volatilidad continuará ante los datos de tasa de interés e inflación que se conocerán en los próximos días. Queremos seguir analizando por qué el dólar estuvo tan volátil este lunes. Lo hacemos en la conversación con Benjamín Castillo de XTV, como todos los lunes. Benjamín, gracias por estar en Agenda Económica. Hola Nicolás, muchas gracias a ustedes por estar ahí. A ver, ¿por qué al abrir la jornada el dólar está en 835, caída de casi 40 pesos y luego cerró en 881, sin cambios prácticamente respecto al viernes? Bueno, no sé si recuerdas que justamente la semana pasada habíamos hablado acerca de este escenario donde nosotros pronosticábamos que estuviera en un rango entre 30 a 50 pesos de caída, que fue justamente lo que se manifestó. El primer efecto de los inversionistas es la efervescencia, donde el resultado del rechazo tan amplio, por supuesto, hace que el peso chileno se aprecie fuertemente. Posterior a eso, regularmente viene la jornada más de calma y se apreció tanto en el IPSA, la bolsa local, como también en el dólar peso, donde se fue poco a poco calmando este escenario y ahí atribuimos que se fue rellenando el espacio que fue dejando este gap, este salto de mercado. Así que consideramos que bajo el escenario actual se hizo más o menos lo esperado, lo que sí no anticipamos que iba a ser una recuperación tan rápida. Esto lógicamente ante la incertidumbre que todavía queda. Recordemos que si bien es cierto se retrasó el proceso, aún hay bastante incertidumbre de lo que podría pasar y eso por supuesto no le gusta a los inversionistas. Eso es importante de explicarlo bien porque sabíamos que la opción rechazo era la favorita, al menos en las encuestas, para ganar el domingo. Entonces, en la opción ganadora no hay sorpresa, pero sí en la magnitud del resultado. Entonces, ¿por qué ocurre eso, Benjamín, de que hay una caída importante, dada la magnitud y la sorpresa de la magnitud, pero luego se revierte? Porque si uno piensa que si la baja fue por la magnitud, se debía haber quizás mantenido abajo, o es que
las conversaciones que se dieron durante este lunes, especialmente en el escenario político, volvió a mostrar un nuevo sentimiento de los inversionistas respecto al dólar? Bueno, aquí tenemos que tener claro dos factores. El primero es lo que ya se había anticipado. La semana anterior a esta habíamos visto cómo el dólar había hecho o ha ido en contra de los parámetros normales, donde muchas veces el dólar a nivel global o el cobre habían dado pautas para que el dólar subiera y sin embargo el dólar acá a nivel local estuvo cayendo. Eso lógicamente por las previsiones del plebiscito. Por tanto, ahí hay un factor que ya se adhirió al mercado y ahí ya vimos una baja en el dólar peso. Por tanto, sería injusto hablar de sencillamente que volvió a los niveles de antes, porque hay una parte que ya está asumido y ya está integrado en el precio, que fue la parte más especulativa. Eso por primera instancia. De segunda, lógicamente la incertidumbre sigue estando, porque no hay claridad de qué va a ser el proceso actual. Se cree, se piensa por supuesto, que va a ser un proceso un poquito más amplio, donde hayan más tipo de miradas y eso podría gustarle un poco más al mercado. Pero la verdad es que no hay solidez o no hay claridad respecto a esto. Siempre que haya incertidumbre, independiente del tipo de decisión que se tome, la verdad es que va a ser negativo para nuestra divisa y por ende también para nuestra economía. Por tanto, al no resolverse este tipo de panoramas, la verdad es que el escenario es un poquito complejo. Sumado a esto, recordemos que hoy día el dólar a nivel global hizo nuevos máximos. Ya volvió a subir, por tanto, eso también tiene un grado de influencia también en la divisa local, aunque nosotros tuvimos que algo menor versus lo que está pasando a nivel local. Hablemos del IPSA porque también comenzó la jornada subiendo 6,16%. Luego moderó el alza, pero quedó más o menos a la mitad de como estaba al principio de la jornada. ¿Por qué hay la diferencia con respecto al dólar que llegó al mismo nivel como cerró el viernes? ¿Cuál es la diferencia de los inversionistas que apuestan por la bolsa local? Yo te diría que hay pocas diferencias en este sentido. Si tú percibes el comportamiento al principio fue bastante eufórico, donde vimos al IPSA subiendo cercano a un 6%, de hecho lo superó durante la jornada, y vimos al dólar cayendo muy fuerte. Estuvieron a la par en ese sentido. Posterior a eso se fue calmando el sentimiento y ahí es cuando vimos que el dólar empezó a subir, por tanto el peso chileno se empezó a depreciar y el IPSA también empezó a perder terreno, estuvo gran parte del día cotizando cercano al 1%, casi el 2%. Posterior a eso, la fuerte cotización del dólar o la fuerte cantidad de inversionistas que habían disponibles se mantiene más o menos hasta las 2. Ahí está el horario de mayor liquidez, donde está la apertura bancaria, donde se producen los mayores movimientos. Y hasta ese horario el IPSA estaba bastante tranquilo. Posterior a eso, el IPSA empezó a ir subiendo y recuperando parte del terreno y, por supuesto, el dólar no se pudo adherir a eso por la falta de cotización. Ahora, lo que nosotros consideramos es que probablemente durante la semana pueden haber más correcciones importantes porque, sin duda, es un escenario bastante especial, el que cambia un poco el paradigma de la política actual. Esperamos que el mercado lo tome bien porque, sin duda, necesitamos que el dólar esté muchísimo más abajo. Eso nos ayudaría con la inflación, nos ayudaría con las bencinas, entre otros factores, lo cual es más necesario que nunca. ¿Cómo viene la semana, Benjamín? Porque va a haber, podemos decirlo, un cambio de gabinete. Al parecer el equipo económico se mantiene sin cambios. Esto somos solamente una opinión nada más. No tenemos certeza de qué es lo que va a suceder. Pero también tenemos tasa de interés el martes, tenemos informe de política monetaria el miércoles y tenemos, como tú lo mencionaste, IPC el jueves. ¿Todos esos factores pueden anticipar volatilidad tanto en el dólar como en el IPSA? Sí, lo que es de seguro que la volatilidad llegó para quedarse por lo menos hasta que esté zanjado el tema de una nueva constitución. Creemos que todavía hay voluntades políticas tanto de izquierda como de derecha y por supuesto de centro de hacer cambios, reestructuraciones y eso es lo que está percibiendo el mercado y por tanto también lo potencia así. Ahora a nivel técnico, si nosotros miramos por ejemplo la plataforma de XTB nos damos cuenta que está marcado la zona de 880. Lo que nosotros tratamos de anticipar es que si no hay ruptura a ese nivel probablemente podamos tener caídas a las zonas que hemos visto que está entre 850, incluso podría caer un poquito más dependiendo de lo que esté pasando a nivel global. Sin duda vamos a ver la reacción del Banco Central ante este tipo de escenario, porque lógicamente ante un rechazo y un apruebo probablemente no hubiera sido el mismo escenario, probablemente si hubiera salido el apruebo hubiéramos tenido un dólar más alcista, lo que puja aún más la inflación y por tanto se preveía que el Banco Central chileno fuera más agresivo. Ahora no tenemos la certeza, por tanto hay bastantes dudas del camino que el Banco Central chileno pueda tomar y también por supuesto hay bastante duda de lo que puede hacer la Reserva Federal. Podría darle un poquito más de espacio a la agresividad. Nosotros consideramos que todavía queda mucho camino por recorrer por parte de la FED en cuanto a alzas de tasa y eso también nos podría perjudicar un poquito. Por tanto, mientras más rápido podamos conseguir la certidumbre a nivel local, nos ayudaría sin duda en el tema económico. Benjamín Castillo, de XTV, como siempre, gracias por estar en Agenda Económica. Muchas gracias a ustedes.
Vamos a ver las opiniones de bancos de inversión extranjeros respecto al resultado del plebiscito de este domingo. Partimos por JP Morgan, que señala que debería haber un impacto positivo en los mercados, predispuesto por la idea de una menor incertidumbre y primas de riesgo en el futuro debido a la expectativa de una nueva constitución más moderada. Eso es lo que estima el Banco de Inversión estadounidense. Y además también más moderación en las reformas económicas. De eso vamos a hablar en el segundo bloque del programa. La victoria del rechazo por goleada, dicen, abre entonces la posibilidad a una comisión mixta, según JP Morgan. Banco de inversión suizo Julius Baer esperan que los activos locales se recuperen a corto plazo. Respecto a la renta fija, esperan ver un cambio hacia los bonos corporativos de mayor riesgo y los bonos del Estado de mayor duración. Ellos creen también que el peso chileno debería fortalecerse. Eso sí, mantienen su calificación neutral para la renta variable chilena. Finalmente vemos a una clasificadora de riesgo. Nos referimos a Moody's. Ellos dicen que el rechazo elimina algunas preocupaciones inmediatas sobre políticas que podrían haber resultado en un gasto gubernamental significativamente más alto de manera estructural y otros desarrollos crediticios potencialmente negativos para el soberano, es decir, para el Estado de Chile. Eso sí, ellos dicen que persiste la incertidumbre sobre cómo vaya el nuevo proceso de reforma constitucional, que como sabemos está en pleno proceso de empezar recién las conversaciones. Precisamente de conversaciones vamos a ver ahora porque el equipo económico del gobierno se reunió con la CPC, con las pymes y también con la Central Unitaria de Trabajadores. De todo eso nos cuenta Belén Vázquez. Y pro gran empresa. Estamos escuchando a Yanina Figueroa, presidenta de una pyme, luego de la tercera reunión que sostuvieron los ministros de Hacienda, Economía y Trabajo. Escuchemos. Nosotros necesitábamos tener respuestas efectivamente para ver cómo se va a reactivar y va a participar mejor en un mercado tremendamente concentrado y que ha excluido a las empresas de menor tamaño durante toda la democracia. Por lo tanto, este gobierno y estos ministros tienen una tremenda tarea por hacer. Si el país tiene la desigualdad que tiene, es porque las empresas de menor tamaño, que impactan ni más ni menos que a 9 millones de personas, tienen un 13% de participación de mercado. Y esa urgencia se la hemos transmitido no solamente ahora, sino que se la venimos transmitiendo desde que estaban en campaña y después cuando el presidente Boric fue electo. Sin lugar a dudas, vamos a estar siempre disponibles al diálogo. También le expresamos que es importante que los procesos que hemos comenzado con el cambio constitucional y tal vez el rechazo de esta propuesta no queden, digamos, en el olvido y que el Estado, el gobierno, la sociedad civil y todos y todas nosotros debemos empujar un cambio efectivamente constitucional, democrático y participativo. Y por lo menos desde nuestro sector, desde el sector que yo represento, hemos planteado la posibilidad también de ser partícipes de un diálogo mucho más amplio para conseguir efectivamente una constitución que esté a la altura del desarrollo, de los tiempos y los desafíos que necesita tener nuestra economía y la prosperidad de nuestro país. Se le pregunta a Yanina si es que finalmente el gobierno ha respondido a las demandas de... Hemos avanzado bastante poco, pero lo que pasa es que nuestras demandas son tremendamente profundas y estructurales. Y eso es importante que la ciudadanía lo entienda y lo sepa. El sistema económico nuestro ha dejado básicamente una participación del 13% a las empresas de menor tamaño que mayormente generan el empleo en el país. Por lo tanto, si no tenemos un problema estructural, hay que tomarlo de esa manera. Por lo tanto, las soluciones no son fáciles, pero efectivamente nosotros arrastramos problemas por pandemia. Nuestros negocios estuvieron cerrados. Hace menos de una semana se lograron la homologación de vacunas, por ejemplo, que tanto pidió el sector turismo. Todavía no tenemos levantado aforo al 100% para los eventos, por ejemplo. Tenemos problemas de endeudamiento tremendamente profundos, tenemos exclusión de las compras públicas. Entonces, estamos con problemas puntuales que no se han resuelto, pero seguimos apostando porque tenemos nosotros la voluntad de diálogo y también los ministros y la ministra tienen la voluntad de diálogo y nosotros queremos ser contributivos también a la paz social, porque la única manera de poder nosotros tener empresas mejor paradas, con trabajadores contentos, es tener paz social para poder trabajar, pero también que los gobiernos se hagan cargo de cuánto hemos sido excluidos de la participación de las ventas a lo largo de la democracia. No hay ningún ministro
ni ministra de Economía que pueda decir que dejó su cartera con las empresas de menor tamaño con mayor participación de mercado. Por lo menos ese 13% deben hacernos reflexionar que urgentemente necesitamos cambiar el paradigma y en eso nosotros vamos a ser colaborativos siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Rodrigo Bon, director de ProPyme. Bueno, principalmente nosotros lo que le hicimos ver, aparte de agradecer esta reunión que se gestionó durante la semana pasada, es poner énfasis en lo relacionado que al proceso que se finalizó en el día de ayer. Nosotros observamos que, dado la contingencia económica que vive el país, ojalá el gobierno pueda realizar estas labores por medio de dos cuerdas, uno que tenga que ver con el proceso constitucional y otro que tenga que ver con el hecho de ser gobierno. Desde ese punto de vista, en las diferentes sesiones que tuvimos arriba, estuvimos conversando la importancia, la relevancia de la agenda de seguridad, por ejemplo, el tema del comercio informal y otros aspectos como las deudas tributarias que nos han estado afectando no solamente durante la época de la pandemia, sino que anteriormente también, y lograr agilizar a través de los proyectos que se encuentran discutiendo en el Congreso que las ayudas vengan con mayor agilidad para poder solventar el difícil momento que estamos viviendo los pequeños y microempresarios. Hola, mi nombre es Marco Rivas, soy presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. La verdad que hoy fuimos invitados por el ministro de Hacienda, por el ministro de Economía y la ministra del Trabajo. Fue una reunión bien positiva desde el punto de vista de la conversación que se generó. Nosotros como Asociación de Emprendedores les transmitimos la urgencia que requiere hacer llegar una serie de medidas de ayuda a cientos de miles de familias que hoy día están muy complicadas con sus negocios a propósito de la inflación, a propósito del comercio ambulante, de la delincuencia, que sin duda tienen. Nosotros como ASECH estuvimos recorriendo durante 2 o 3 semanas distintas regiones del país. La verdad que la situación en Arica, en Antofagasta, en Valparaíso, en O'Higgins, en Concepción, en la Araucanía, es bastante dura para cientos de miles de familias que viven de su negocio. Entonces es urgente que el Ejecutivo pueda despachar una serie de políticas públicas que vayan en ayuda de ellos. Sin duda que han sido 6 o 7 meses de gobierno en donde se han generado ciertos avances, pero la verdad que la sensación de urgencia, sobre todo en regiones, es brutal. Así que principalmente hemos tenido esa conversación y esperamos que esta nueva etapa que está viviendo el país permita mayor diálogo, que permita encontrarnos nuevamente como sociedad, que se genere en este nuevo proceso mayor inclusión. Sobre todo nosotros los emprendedores de las pymes, en este nuevo proceso que se va a generar, queremos ser protagonistas, queremos estar dentro de este proceso de alguna u otra manera, ser escuchados, como no lo fuimos en el periodo anterior, y también el Ejecutivo esperamos que los 3 ministros que hoy día estuvimos conversando puedan comunicarle a la ciudadanía prontamente una serie de medidas que vayan en ayuda a sus negocios y sin duda a su familia que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Bien. Se le está preguntando al presidente de ASECH por la perspectiva del gobierno. Sin duda que la opción que ganó con la contundencia, eso genera, de cierta manera, como la propuesta constituyente tenía una serie de normas o artículos que generaban incertidumbre, generó hoy día certidumbre, pero si eso nos acompaña en los próximos meses de un nuevo proceso que tiene que liderar el gobierno y con una agenda agresiva pro crecimiento, pro inversión, la verdad que yo creo desde los emprendedores que no vamos a lograr materializar o propiciar un mejor escenario para los emprendedores de las pymes. Hoy día las pymes requieren urgente ayuda, requieren urgente mayor certidumbre. Hay temas como el comercio ambulante, como el control de la inmigración, como por ejemplo la delincuencia que están azotando gravemente a las regiones, y es urgente que el Ejecutivo pueda desplegar una serie de acciones que vayan a tratar estos temas que son tan delicados y la verdad que acongojan a la mayoría del país. Muchas gracias. Bien, ahí escuchábamos a Marcos Rivas, el presidente de la ASECH. En breve va a iniciar el punto de prensa el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en compañía también de la ministra de Trabajo, Janet Jara, y del titular de Economía, Nicolás Grau. Nos vamos a quedar atentos entonces a las palabras del ministro de Hacienda.
Muy buenas noches. Primero que nada, disculpen por haberlos tenido esperando hasta más tarde. Como ustedes saben, hemos tenido estas 3 reuniones que habíamos convocado a fines de la semana pasada con la CUT, con la CPC y con las organizaciones de las pymes para hablar sobre los desafíos para la economía después del plebiscito. Por supuesto, cuando convocamos a estas reuniones no sabíamos el resultado del plebiscito. Creo que todos, de una manera u otra, nos hemos sorprendido. Y lo que creo que debemos decir es que el día de ayer el pueblo chileno habló, lo hizo con elocuencia y creo que la actitud que se merece esto es escucharlo con humildad. Así como una enorme mayoría aprobó en el 2020 el proceso constitucional, en esta oportunidad hubo una mayoría clara, contundente, que resolvió rechazar la propuesta de constitución que había aprobado la Convención Constitucional. La combinación de estos dos elementos, ¿cierto?, lo que indica es que el proceso constitucional debe seguir hasta que nos lleve a una propuesta constitucional que sea aceptable, valorada y convoque a grandes mayorías en el país. Por supuesto, todos los actores tienen que poder aportar a esto. Hemos visto al presidente de la República, ¿cierto? Esta mañana se reunió con los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado. Para mañana están convocados los partidos políticos para darle un cauce concreto a ese proceso constitucional, pero al mismo tiempo también, ¿cierto?, tenemos la responsabilidad de gobernar y tenemos la responsabilidad de llevar adelante reformas que el país valora y que están en el programa de gobierno. Ese trabajo, el trabajo de administrar, de gobernar y de impulsar reformas, por supuesto, no va a ser igual ahora que de la manera que lo veíamos previo al plebiscito. Desde ya vamos a tener algunos cambios mañana, ¿cierto?, en los equipos de gobierno. Vamos a tener espacio para discutir sobre cómo conducir las reformas que están actualmente en discusión o las que están por presentarse. Y en buena medida estas reuniones nos han ayudado en los 3 sentidos. En primer lugar, en compartir con todos los actores que estuvieron hoy día representados la convicción de que el proceso constitucional debe seguir adelante y debemos aportar para que tenga éxito. En segundo lugar, tenemos que buscar formas de cooperar y mostrar un nivel de cohesión y de unidad de propósito en favor del país mayor quizás al que hemos mostrado hasta ahora, y eso al mismo tiempo significa tener capacidad para escuchar, tener flexibilidad y voluntad para llegar a acuerdos. Eso se expresa en el caso de cada una de estas organizaciones en un esfuerzo por intensificar las agendas de trabajo que tenemos. Discutimos en cada uno de los casos. En el caso de la CUT hablamos de una nueva agenda de trabajo donde Bien, ya... Estábamos ahí entonces al ministro de Hacienda refiriéndose al resultado del plebiscito y a cómo va a seguir la agenda de gobierno, sobre todo también pensando en los cambios que se van a producir este martes tras el cambio de gabinete. De abril, principios de mayo y otros que vienen hacia adelante. Hacemos la pausa y al regreso acá en Agenda Económica estará analizando el resultado del plebiscito el presidente de Credicorp, Guillermo Tagle.
En Agenda Económica queremos ahora analizar cuál va a ser el efecto en el corto, mediano y quizás a largo plazo del triunfo del rechazo en la economía de nuestro país. Lo hacemos junto al presidente de Credit Corp Capital, presidente del Depósito Central de Valores y también director de Invest, Guillermo Tagle, que nos acompaña en el estudio. Guillermo, gracias por estar en Agenda Económica. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cuál es su análisis ya cuando ha transcurrido poco más de un día completo luego del resultado del plebiscito? A ver, hemos estado viviendo un periodo de incertidumbre muy grande en los mercados financieros. Evidentemente que este plebiscito generaba una instancia donde se iba a definir los grados de incertidumbre que íbamos a tener hacia futuro, y con un resultado tan masivo y consistente como el que ocurrió, vuelve algo de calma al mercado. Si bien el mercado había apostado los días anteriores por este escenario, y es cosa de ver las variaciones en los mercados bursátiles, en el mercado de monedas, se había estado apostando porque iba a haber algo como esto, pero en ninguna medida tan macizo y sólido como ocurrió. ¿Por qué tenían tanta certeza del resultado? Lo digo porque el IPSA subió más de 4% el viernes, el dólar bajó bastante. ¿Cuál era el grado de certidumbre tal que hizo esa apuesta el mercado chileno? En realidad, la consistencia de todas las empresas que hacen encuestas fue muy fuerte. En general, en estos escenarios políticos suele haber empresas de encuestas que tienen alguna inclinación en sus muestras más a un lado a otro, y hay más diversidad. Aquí todas las empresas de encuestas simultáneamente mostraban resultados muy similares, tendencia muy similar hace bastantes semanas, y por eso yo creo que el mercado terminó apostando por un resultado favorable al rechazo. No en la magnitud que ocurrió, pero favorable al rechazo en cualquier medida. Porque claro, la sorpresa fue la magnitud, ya que, como usted dice, las encuestas anticipaban un triunfo del rechazo. Esa magnitud se vio reflejada en cómo abrió el IPSA, con alza de más de 6%, también con el dólar, que cayó por debajo de los 840, pero luego eso se revirtió. El IPSA igual subió, pero más moderado, y el dólar terminó igual. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? En el último tiempo hemos tenido consistentemente una situación de mayor confianza y optimismo en el mercado local de inversionistas extranjeros que de los inversionistas locales. Hoy día es un día especial porque el mercado en Estados Unidos está cerrado, por lo tanto se celebra el Día del Trabajo, no hay actividad en el mercado extranjero, entonces tenemos un mercado operando solamente con actores locales, y eso genera un espacio para que a lo mejor haya menos volumen y menos apuesta realmente hacia dónde va a ir el mercado a mediano plazo. Pero también es cierto que la corrección había ocurrido, y también es cierto que la situación futura de la economía de Chile sigue siendo compleja, y por lo tanto seguimos teniendo muchos desafíos por enfrentar, como para que hubiese habido una corrección del peso muy significativo, pensando ya en que entramos en una senda de crecimiento sostenido y sin inflación y sin los riesgos que hoy día se ven en la economía. Hablemos de lo que viene ahora. Este lunes se reunió el Ministerio de Hacienda con Economía y Trabajo, con la CPC, con la CUT y también las pymes. Porque el ministro de Hacienda lo dijo, independiente del resultado, se va a reunir con todos los actores para ver cómo seguimos adelante. Y le quiero preguntar, ¿usted cree entonces que hay menor nivel de incertidumbre del que había el sábado en la economía nacional y en los inversionistas? Yo siempre estuve convencido, y me tocó discutirlo muchas veces, que el mejor escenario para el presidente Boric era el rechazo. Obviamente su postura no lo podía decir públicamente, pero el rechazo le daba una agenda institucional conocida para definir el futuro, para seguir con las reformas que planteó en su gobierno, como es la reforma de pensiones, la reforma de salud, la reforma tributaria. Hubiese ganado el apruebo, el gobierno estaría en este minuto trabajando con una infinidad de abogados tratando de empezar a dibujar la cantidad de leyes que iba a haber que hacer de acuerdo a lo que establecía el proyecto de nueva Constitución. Entonces, hoy día tenemos un escenario de mayor tranquilidad, tanto para los proyectos de futuro económico de Chile, como para los proyectos de reformas sociales que estaban en carpeta y en proceso de llevarse al Congreso. Vamos a hablar de las reformas porque una persona que también comentó cuál es el futuro inmediato de nuestro país, especialmente en la economía, fue el expresidente del Banco Central, José de Gregorio. Veamos sus palabras. Creo que este gobierno y el presidente Boric es quien debiera firmar la nueva Constitución. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo en tener la Constitución que va a ser firmada por el presidente Boric. Ese va a ser su gran legado, pero él tiene que, obviamente, escuchar lo que el país dijo ayer. Tenemos un sistema político, una Constitución fallida.
pero si no, no estaríamos en la crisis que estamos. No fuimos capaces de resolverla. Llevamos cuántos años sin poder aprobar una reforma de pensiones. O sea, desde el punto de vista de política pública y desde el punto de vista político, tenemos un sistema que nos da para los niveles de desarrollo, para las exigencias. Podemos contar muchas historias, ¿no es cierto?, para explicar, pero no da. Y eso es lo que necesitamos y es de esperar que ahora se pueda. Bueno, aquí José Gregorio señala algo parecido a lo que usted mencionaba, que si bien ahora se puede ver al gobierno en grandes problemas por lo que pasó el fin de semana, ¿puede el presidente Gabriel Boric conducir un proceso en el cual termine firmando una nueva constitución? Que él la firme. O sea, yo creo que ese siempre, desde hace bastante tiempo, era mi apuesta, que era cuando decía el mejor escenario, porque justamente le quedan todavía 3 años de gobierno, 3 años de gobierno que en una alternativa tenía que dedicarse a dibujar proyectos de ley que eran todos nuevos y a crear una institucionalidad legal, jurídica, de justicia nueva, mientras que ahora puede trabajar en generar una buena constitución que genere consensos y que de aquí le quedan 3 años. La probabilidad de que logre, si se hace un buen proyecto constitucional, volvamos a los porcentajes de aprobación que tuvimos en el plebiscito de entrada, es perfectamente factible. Y eso le genera la oportunidad de pasar a la historia como el presidente que aprobó una constitución con 80% de aprobación. ¿Debe ser un proceso que empiece inmediatamente o hay que tomarse un respiro? Por ejemplo, están las reformas tributarias y de pensiones ya, ahora mismo. ¿Tiene que ser al mismo tiempo? Yo sería de la idea de trabajarlo con cierta pausa, porque anoche uno veía todo tipo de líderes políticos haciendo planteamientos de qué es lo que hay que empezar a hacer mañana, desde si es con una convención de nuevo, cómo la vamos a elegir, si es lista nacional, si es lista única, si es con expertos. Yo creo que hay que tomarse una pausa después de una votación tan masiva como esta y en paralelo avanzar con las reformas que están en carpeta. Evidentemente el equipo económico del gobierno tiene mucho más capacidad de trabajar en la reforma tributaria y de pensiones en un escenario que tenga cierta tranquilidad en el plano constitucional. ¿Usted cree que tienen que seguir el equipo económico, ministro de Hacienda, ministro de Economía y la ministra del Trabajo? Yo creo que son los cargos que no se involucraron tan directamente en el tema constitucional. Por lo tanto, yo los dejaría fuera del marco de la discusión. El plano político de los liderazgos que asumieron en el equipo, ese es un tema que no es de mi competencia, pero claramente uno ve otros ministros que se involucraron mucho más en el proceso y el ministro de Hacienda siguió haciendo su trabajo y yo pensaría que hoy día puede mirar con cierta tranquilidad que su equipo puede seguir trabajando en una buena reforma de pensiones, por ejemplo, que no habría podido ocurrir en el caso de la apruebo, porque habría tenido que empezar a dibujar el marco económico de la nueva constitución. El ministro de Hacienda, como líder del equipo económico, ¿tiene la confianza del mercado chileno, de los inversionistas locales? Y le pregunto también por los inversionistas internacionales, porque ustedes como Invest Chile desarrollaron hace poco el Chile Day en Nueva York. ¿Tiene también la confianza del mercado internacional? Yo creo que el ministro Marcel realmente transmite tranquilidad y confianza. Lo pudimos observar en el Chile Day cuando me tocó asistir y acompañarlo a muchas de las reuniones donde se le hicieron preguntas bien agudas. Efectivamente, los inversionistas con que se reunió entraron al área chica de la reforma de pensiones, de la reforma de salud, de la reforma tributaria, porque afecta uno a la minería, el otro a la industria de la salud, el otro a la industria de pensiones, todas industrias donde hay intereses de compañías norteamericanas bastante fuertes. Y yo creo que el ministro Marcel logra transmitir confianza respecto de cómo van a ser esas reformas. Ahora, siempre está la lucha política de cómo juega el partido, digamos, con un equipo que de político, que a lo mejor tenía una postura mucho más dura en cuanto a su manera de ver los cambios, pero que hoy día la ciudadanía en un 85% y hubo solo 8 comunas de Chile donde ganó la apruebo. Es una cosa que no lo debe haber estado esperando nadie. Entonces, obviamente que hay que ser un poco más prudente en el tipo de cambios que se esperan hacer. Claro, porque si bien lo que se votó el domingo fue por la propuesta de constitución, también todos hablan de que hay algo también de un voto sobre cómo lo está haciendo el gobierno de Gabriel Boric, porque se sumó completamente por la apruebo. Entonces le quiero preguntar si ese voto también es de crítica a cómo ha estado conduciendo el gobierno Gabriel Boric. ¿Cree usted que se tienen que hacer modificaciones al programa de gobierno y específicamente a las reformas que actualmente se están discutiendo, como la tributaria que ya está en el Congreso y se le van a hacer indicaciones, pero también la reforma de pensiones? Yo creo que efectivamente tenemos un proyecto de reforma tributaria que es muy complejo para el desarrollo económico futuro. Y más que la tasa de impuestos,
es el mecanismo que se diseña para efectos de tratar de recaudar más impuestos. Y yo creo que esa es una reforma que hay que trabajarla para hacerla más eficiente. Yo creo que una de las grandes razones por la cual tuvimos el resultado que vimos es porque la ciudadanía no quiere ser maltratada, no quiere más abusos, no quiere que la traten mal. Y eso le ha pasado con el mundo privado, pero también le pasa masivamente con el Estado. Y en Chile hay una masa muy relevante de emprendedores que saben que el destino de ellos y de sus familias y de su descendencia depende de la capacidad que ellos tengan de generarse su futuro. Y que no va a ser el Estado el que les va a resolver, a lo mejor puede resolverles una pensión mínima, puede darles un sistema básico de salud, pero si tú quieres realmente que tu familia viva mejor, depende de la libertad con que tú lo puedas hacer. Ya, trabajar la reforma tributaria, hacer algunos cambios. Y la de pensiones, con lo que conocemos, porque todavía no se conocieron los lineamientos ni siquiera antes del plebiscito. Con la de pensiones, los planteamientos que ha hecho el Ministerio de Hacienda en lo conceptual son bastante sólidos y bien diseñados, con una parte que todavía es una incógnita, que es cómo se van a gestionar todas las partes del aporte a las pensiones que están compuestos por capitalización. En las presentaciones que hace el ministro de Hacienda habla de mantener una base de capitalización en el ahorro individual, una base de capitalización en el ahorro voluntario y una base social financiada con impuestos generales. Ese marco es muy correcto y bien aceptado, con algún margen en el incremento de la cotización para el desarrollo social. Ahora, la respuesta para la cual no ha habido una claridad es: ¿y qué pasa con el sistema actual de pensiones? Con las administradoras de fondos de pensiones, con los fondos que cada uno tiene en sus cuentas en las administradoras de fondos de pensiones. ¿Hay alguna posibilidad de mantener esa estructura o vamos a insertar algo completamente nuevo al sistema? Porque la gestión totalmente pública de todas esas platas, evidentemente que le genera preocupación al mercado. Guillermo, mi última pregunta porque nos queda poco tiempo. Respecto de lo que se votó el domingo, el panorama actual y lo que ha podido conversar con clientes, quizás anoche, hoy día en la mañana, el nivel de inversiones cambia, se mantiene, sube, baja respecto a lo que conocíamos el sábado. Hemos estado viviendo en este último tiempo con un mundo de inversiones paralizadas, del mundo de inversionistas locales y de inversionistas internacionales, a la espera de este resultado. Yo tiendo a pensar de que el mundo de inversionistas extranjeros va a ser más positivo de volver a invertir en Chile. Los inversionistas locales saben que tienen que diversificar más su cartera de inversiones y mantener una posición más expuesta a otros mercados del mundo que a Chile, porque vamos a seguir teniendo una discusión muy relevante de cuál va a ser la constitución del futuro. Hay industrias que están todavía en área de definición respecto a si se va a poder invertir o no en Chile, en infraestructura, en salud, en todo lo que son servicios públicos, todo lo que son servicios y estos mismos derechos sociales provistos por entidades mixtas, privadas y estatales, es parte angular de lo que tenemos que definir para el futuro y que estaba muy en riesgo en el proyecto que estaba en este minuto en discusión. Guillermo Tagle, gracias por estar en Agenda Económica. Un gusto y gracias por la invitación. De esta manera terminamos la Agenda Económica de este lunes, la de mañana martes, con la tasa de interés del Banco Central. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.